El día de hoy vamos a trabajar con el grupo Noveno B acerca de la lectura del libro Plan Lector El olvido que seremos del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, una novela llena de cautivadores espacios, desarrollada en Medellín, en Antioquia y protagonizada por el padre del escritor colombiano. Vamos a escuchar a los estudiantes de grado noveno. Capítulo 1. Bueno, mi nombre es Felipe Ramírez y el capítulo 1 me tocó a mí. Aquí está mi libro. El capítulo 1, el escritor hace como una descripción de lo que fue su casa de la infancia y lo que fueron las personas que estuvieron con él durante ese periodo. Y también explica que le tenía un sentimiento de cariño muy grande al papá, a pesar de que pues eso no era bien visto en su época. Y también decían que la hermana que los cuadros decía que el papá de el escritor se iba a ir al infierno por no ser una persona católica normal, una persona conservadora. Entonces eso fue como una reflexión a cómo es la sociedad respecto a lo diferente y lo que no es normal. En este capítulo vemos la presentación de los dos protagonistas de la historia, que es Héctor Abad Faciolince y Héctor Abad Gómez, quien es el padre del protagonista. Vemos la descripción del amor filial que siente un padre, un hijo hacia su padre, y pues de la misma manera, cómo se corresponde ese sentimiento en todos los actos de la vida cotidiana de esta familia. Capítulo 2. Bueno, me llamo José Alejandro Pinto y pues el libro lo tengo en digital. Yo voy a exponer el capítulo 2. Se trata de que él habla de que su papá no lo dejaba como hacer cosas exageradas, eh, pero también tenía como la fortuna de que él lo dejaba como coger todas sus cosas, todo lo que él tenía. Y que el papá lo quería mucho y le regalaba muchas cosas. Y que tenía que respetar a todo el mundo, así fueran empleados o familiares. En este segundo capítulo vemos la presentación del resto de la familia de Héctor Abad, que consta pues de varias hermanas y de la mamá, que son personas pues de un estrato acomodado de la sociedad, si bien no carecen de recursos económicos, tampoco tienen los recursos suficientes para, para desperdiciarlos, por decir así. Es un padre de familia, pues que ha estado todo el tiempo limitado por el aspecto económico y por su vocación como médico y como profesor universitario. Capítulo 3. Bueno, mi nombre es Lina María Forero Orjuela y voy a exponer el capítulo 3. El capítulo 3 trataba de cuando Héctor Abad Faciolince entró al kinder y él empezó a escribir unos garabatos y las hermanas se le burlaban, pero el papá siempre lo felicitaba y él dice que este libro no es otra cosa que una carta a una sombra y nos expresa cómo el papá le daba tanta importancia a todo lo que él hacía. En este capítulo muestra la relación filial que tiene este hijo con el padre y cómo surge la admiración de él por los diferentes talentos que tiene ese padre. Un padre que utiliza la pedagogía del amor como la primera insignia para educar no solamente a sus hijos, sino también a los estudiantes que asisten a su cátedra de medicina en la Universidad Nacional. Capítulo número 4. Bueno, en el cuarto capítulo cuenta cómo él entra al colegio y sus compañeros lo molestaban bastante por la forma tan efusiva en la que él se refería o se mostraba cariño con el papá. Esto le causó una molestia por cierto tiempo, cosa que pues hizo que se distanciara un poco de su padre, pero también al final del capítulo nos muestra cómo ellos vuelven a tener la misma relación que antes, porque pues él cita que le daba seguridad y confianza
y pues con el paso del tiempo volvió a tener los mismos afectos que tenía con él. En este capítulo desarrollamos la formación ética que tiene el autor a partir del amor que le brinda a su papá, un amor que no solamente le permite reconocer los actos que son buenos o que son malos dentro del desarrollo de un ser humano, sino que también lo convierte en una persona tolerante hacia la diferencia y hacia las decisiones que toma cada persona. Capítulo número 5. Mi nombre es Julián Martínez, les voy a explicar sobre el capítulo 5. Capítulo 5 se trata de que al niño no le gustaba ir al colegio, que él sentía como que lo abandonaban. Era un colegio de monjas en el que casi no había niños. Siempre se inventaba algo para no ir. Al siguiente del año, él era el más feliz y el papá le decía que el mejor método de educación es la felicidad. Y al paso del tiempo se casó y tenía una hija. En este capítulo vemos que pasa un flash forward en el que el escritor no solamente nos narra un acontecimiento de su infancia con respecto a no querer asistir al colegio y el posterior amor que él toma a las clases de acuerdo a la pedagogía del papá, sino que también nos lleva hacia el futuro de la historia, donde vemos que él ya es un adulto y que agradece todo el sentimiento o el entendimiento que el papá le forjó desde que era pequeño. Capítulo número 6. Mi nombre es Daisha Díaz y voy a exponer el capítulo número 6. Bueno, en este capítulo se relata de cierto modo la gran diferencia entre Héctor Abad Gómez y don Antonio, que era su padre. Habla sobre el trato que empleaban los hombres de su familia entre sí. Una familia un poco machista y de las que piensa que el cariño excesivo hacia un niño varón, dado por su padre o por algún hombre, es malo. También se habla del abuelo, que era un hombre muy rico y reconocido por su hacienda, con grandes atribuciones y un papel importante para la familia. Y también era pues alguien muy importante como en la influencia de en la vida de Héctor Abad Gómez y su nieto. Cuando Héctor Abad viajaba con su abuelo, Héctor Abad Faciolince viajaba con su abuelo, extrañaba demasiado a su padre y sentía esa inmensa necesidad de estar con él. Esas ganas desesperantes de verlo, abrazarlo y recibir cariño por parte de él era algo que siempre estaba presente en su mente y en su corazón. Particularmente, la infancia de Héctor Abad Gómez lo llevó a ser quien fue, una persona amorosa y con una percepción del mundo, de la vida y del amor totalmente diferente a la de su padre, reconociendo e insistiendo el constante amor que un padre debe darle a su hijo, demostrándole así a su padre los errores que cometió cuando él era un niño. En este capítulo vemos casi que un comparativo con la figura que va a representar Héctor Padre. Vemos todo lo que la sociedad antioqueña entendía como el hombre normal, el líder de la familia, el preocupado pues por la economía familiar y también arraigado en unas costumbres que en la época pues eran muy conocidas en este territorio colombiano. Vemos efectivamente ante esa figura pues totalmente opuesta la figura de Héctor, que es un hombre cariñoso que se ha esmerado por enseñar a sus hijos a partir del amor. Capítulo número 7. Mi nombre es Laura Mariana Carvajal y yo expondré el capítulo 7. En este capítulo, el autor nos relata cómo su padre desde niño les enseñó a él y a sus hermanos que en Colombia vivimos en una realidad desoladora. Así que los fines de semana, cuando no tenía universidad, trabajaba en los barrios más pobres de Medellín para luego que, junto con el doctor Richard Saunders, implementaron la fundación Future for the Children. El doctor Saunders empezó a ir junto con la familia a los barrios menos privilegiados y allí conocían las problemáticas y las anotaban en una libreta que el padre del autor llevaba. Esto inculca en Héctor Abad Faciolince una cultura social y cómo él ve al mundo actualmente. Otras veces los acompañaba el decano de arquitectura de la Universidad Pontificia, el doctor Antonio Mesa Jaramillo. Más adelante estarían liderando las campañas de vacunación y las clases de higiene y primeros auxilios en el hogar, pero que luego se llevaría a cabo en toda Colombia con el nombre de Promotoras Rurales de Salud e Higiene. Otros de sus logros más importantes que el autor nos relata de su padre
es que en la universidad, gracias a él y gracias a sus denuncias y experimentos científicos, logró comprobar que el acueducto de la ciudad de Medellín no era adecuado. Este capítulo enfatiza en la preocupación social que tiene el protagonista, el padre Héctor Abad Gómez, con respecto pues a las denuncias que él realizó a través de varias plataformas sobre las condiciones sociales de muchas poblaciones de los barrios pobres de Medellín. Él a través de las campañas de salud y de su visión como médico trata de orientar la medicina no a una medicina pues que ejecute procedimientos para sanar a los enfermos, sino que prevenga las enfermedades. Capítulo número 8. Mi nombre es Sofía Salguero y expondré el capítulo 8. En este el autor nos relata que algunos médicos odiaban a su padre, en lo general por su manera de trabajar, no era bien vista en la ciudad. Sus colegas decían que para hacer lo que él hacía como médico no se necesitaba diploma, pues para ellos la medicina no era que otra cosa tratar enfermos en consultas privadas. A los más ricos les parecía que con su manía de la igualdad y la conciencia social. En un futuro, él estaba organizando a los pobres para que le hicieran la revolución cuando iba a las veredas y hablaba con los campesinos para que hiciera obras de acción comunal. Les hablaba demasiado de los derechos y muy poco de los deberes, decían sus críticos de la ciudad. En este capítulo vemos la fundación de lo que se va a denominar la Hora Católica en Medellín, que fue un programa de radio auspiciado por todas las personas que estaban en contra de la visión de la medicina y la visión social que tenía nuestro protagonista. Vemos que sus preocupaciones se han llevado al campo político, ya que efectivamente causaba y permitía pues que se ayudara a las personas que no tenían los mismos recursos en la Medellín, que normalmente no es notable. Capítulo número 9. Mi nombre es Edwin Suárez y voy a hablar sobre el capítulo 9. En este capítulo habla de la reacción de su madre al oír por el radio lo que había dicho su tío, con acusaciones a su esposo por la forma de pensar y hablar. También habla de la forma de ser del tío y que él era un arzobispo chapado a la antigua y que siempre hacía acusaciones por la forma en la que hablaba su padre y la forma de pensar respecto a la religión. Y entonces, luego de esto, él se sintió muy mal y hizo su renuncia. En este capítulo nos presentan a un nuevo personaje que es el tío paterno de Héctor Abad, quien pertenece pues a la arquidiócesis en ese momento de Colombia, la representación que había en Colombia. El cargo que él tenía hacía que fuera una figura de autoridad y de respaldo en Medellín debido a las convenciones sociales, lo que causaba que su opinión fuera tenida en cuenta. En este capítulo vemos pues que efectivamente debido a una traición se hace pública una carta de su parte contra Héctor Abad Gómez. Capítulo 10. Bueno, mi nombre es Laura Barón y voy a explicar el capítulo 10. El capítulo 10 nos cuenta sobre un beneficio que tenía la familia de Héctor Abad, que era la compañía de una monja en la casa. Y esto también gracias a que el arzobispo era, la mamá era sobrina del arzobispo. También un conocido del papá en la Facultad de Medicina tenía una teoría de que los úteros que no se usaban para la gestación producían tumores, entonces dedicó como a quitarles el útero a las monjas de la ciudad. En este capítulo notamos también rasgos característicos de la sociedad antioqueña de la época en la que se daba mucho el fenómeno de los embarazos en las monjas de la sociedad. Por lo tanto, se utilizaba un procedimiento médico que era retirar el útero para evitar posteriores consecuencias en la salud de estas hermanas. Capítulo 11. Bueno, mi nombre es Ana Sofía y voy a exponer el capítulo 11. En este capítulo el autor relata que la hermana Berenice cuidaba de él y sus hermanas de lunes a viernes para que la mamá pudiera irse a trabajar, pero el papá no la dejaba por lo que era un hombre machista, pero ella logró imponer su voluntad por lo que tenía un carácter fuerte.
En este capítulo se anteponen todas las leyes de la sociedad paisa del momento, ya que efectivamente no solamente el hombre produce dinero para traer a la casa, sino que la mujer saldrá a trabajar para conseguir recursos económicos, teniendo en cuenta a que el alma bondadosa y caritativa del esposo trataba de manipular la economía para favorecer a los desfavorecidos. Capítulo número 12. Entonces, mi nombre es Juan Camilo y Forer Ibarra, y hoy les vengo a hablar sobre el capítulo número 12. En este capítulo el narrador relata cómo acompaña a su padre y al arzobispo a ayudar a los barrios más pobres de la ciudad de Medellín. Él también narra cómo que hacían como devociones a la Virgen María de Fátima. La pasaban por los lugares de Medellín, rezaban el rosario y rezaban en voz alta, se escuchaba muy duro. Héctor Abad Faciolince también decía que él se quedaba en la casa con su padre, y también narra sobre la devoción de la Virgen María en América Latina, que querían expandir la religión en toda América. En este capítulo nos recuerdan cómo la religión se constituye un elemento importante de la cultura antioqueña y colombiana en el momento en que se da la novela. También nos recuerda una campaña religiosa que se dio a partir pues del credo católico en toda Colombia, que fue la expansión de la religión, sobre todo en este territorio, a raíz también un poco de la violencia que se estaba presentando. La crítica del autor se da en el sentido en que la religión solamente apoyaba a la sociedad adinerada de la época, pero pues a los barrios humildes no se les veía ningún apoyo. Capítulo número 13. Hola, mi nombre es Hanna Serna y el día de hoy voy a explicar el capítulo 13. En el capítulo 13 hablamos de que la abuela de Héctor Abad se había casado con Alberto Faciolince, que era un liberal, era un ingeniero liberal, era de buen humor y tenía la mente abierta, pero desgraciadamente tuvo una muerte súbita accidental en una carretera mientras se le estaba construyendo. Luego cuentan de que su hermano, que era un abogado de Girardota, se casó con ella, pero pues ni a ella ni a la hija, o sea, a la mamá de Héctor, le había gustado ese esposo, no le caía bien a ninguna de las dos. Y entonces la esposa de Héctor Faciolince, de Héctor Abad, la terminó matando con una inyección contraindicada para los débiles de corazón. En este capítulo nos narran la decisión curiosa que tiene esta familia todo el tiempo entre dos partidos que han marcado la historia de Colombia, como es el Partido Conservador y el Partido Liberal. También anteponen pues ese pensamiento político conservador a ideas que estas mujeres ya demostraban como avances que estaban totalmente en contra de este mismo partido. Pasa en el caso de la mamá del protagonista y pasa en el caso de la abuela, que fueron mujeres aguerridas y decididas para poder sacar adelante a sus familias, a pesar de considerar que ese liderazgo debería estar pues en el entorno masculino. Capítulo número 14. Bueno, hola, mi nombre es Paula Pineda y pues voy a hablar del capítulo 14. En este capítulo hablamos de que en la casa de Héctor no había tanta libertad del sexo, estaba como oculto o negado en esta casa, pero digamos a las hermanas sí se le permitía como desnudarse a la hora pues de tomar un baño, pero a él como que era más restringido y como que tenía que ocultar su parte íntima. También hablaba de algunos profesores que eran mediocres a la hora de enseñar, pero él salvaba algunas excepciones.
En este capítulo nos señalan la diferencia que tiene Héctor en su crianza debido a que fue un entorno femenino el que estuvo todo el tiempo permanente en su crecimiento. Él señala efectivamente la diferencia que hacían en la formación de sus hermanas al lado de la compañía de una hermana y la crianza que tuvo él, sobre todo pues acompañada del padre. Capítulo 15. Hola, mi nombre es Nicole Vanessa Barrero. En este capítulo narra cómo fue escogida la educación de él y sus hermanas y cómo fue la visita en el colegio, en el cual había un rector, el viejo amigo de su mamá, lo cual eso no le sirvió nada para entrar al colegio. En este capítulo nos vuelven a retomar las decisiones de este niño ante todo lo que pasaba alrededor. Él nos especifica cómo habían otras figuras masculinas alrededor de las mujeres de su casa y cómo esas figuras de alguna manera él no podía evitar compararlas con la figura o la presentación de su padre. Para él siempre estuvo presente la decisión entre lo que iba a ser el cielo, que estaba dado pues por la crianza católica y cristiana que tenía por parte de su familia, y también la creencia de ganarse el infierno por compartir las ideas sociales, liberales de su padre. Capítulo 16. Buenas tardes. Hoy yo estoy en el capítulo 16. Mi nombre es Ariana Nela Mantilla. Bueno, el capítulo 16 trata sobre cómo terminó Héctor en un colegio un establecimiento asociado con el Opus Dei, la cual es una religión que parte del catolicismo. Bueno, a pesar de que el papá era ateo y era muy liberal, prefería poner a sus hijos a estudiar en un colegio católico, ya que la educación era superior y no era mediocre como en un colegio público en esa época. Y aparte, Héctor, prefirió que lo pusieran a estudiar ahí, ya que estaban uno de sus primos, que eran Jaime, Andrés y Bernardo, por lo cual no se iba a sentir tan solo en esa época. También decían que después de salir de clases, el papá llegaba y lo adoctrinaba con pensamientos ateos y le ponía a leer o le ponía a relatar pensamientos sobre Kant, sobre diferentes filósofos, los cuales pensaban diferente al catolicismo. En este capítulo vemos una diversidad de pensamiento en el rasgo literario del autor. Vemos que efectivamente él confronta conceptos como la fe a conceptos filosóficos como la existencia, la mortalidad, la inmortalidad, el cuerpo y el alma. Capítulo número 17. Mi nombre es Angélica Cruz, entonces el día de hoy hablaremos del capítulo 17 que hace referencia a los viajes que tenía que hacer el papá de Héctor Abad por situaciones en las que él era amenazado por el tipo de educación que él impartía en la universidad. Entonces, él tuvo varios conflictos con la universidad porque le decían que ella no podía seguir enseñando por el hecho de que él tuviera un pensamiento diferente al que tenía la universidad. Luego de eso, entonces, lo que dice Héctor Abad es que a él le daban muy duro esos viajes porque eran de, digamos, 2 meses, 3 meses o a veces hasta mitad de año, y a él le entristecía eso de que se fuera su papá y que él no pudiera seguir compartiendo con él. También dice que uno de los más fuertes conflictos que tuvo fue sobre que seguir dando cátedra en la universidad. Entonces él es amenazado también por los partidos por el hecho de que él ya tenía como una decisión política. Todo esto empieza en que la mamá escuchó unos comunicados por la radio. En ese entonces en Medellín se llamaba La Hora Católica, la emisora que siempre escuchaba la mamá. Empezó a escuchar unas acusaciones sobre su marido. Al momento de escuchar eso, se cuenta de que ella empieza a tomar como una actitud de rabia, así que coge el teléfono y lo único que hace es llamar a el tío Joaquín, que entonces era él como el encargado.
Entonces lo llama y le pregunta que por qué está haciendo esas acusaciones sobre su marido. Obviamente el tío Joaquín le contesta y le dice como que él no tiene nada que ver con eso, que por más de que las ideologías que tengan el esposo y él sean diferentes, no iba a acusar contra su yerno. Él seguía repitiendo constantemente que por más de que no pensaran igual, no iba a acusar contra su yerno porque obviamente él sabía que era su yerno. También se habla de que el tío Joaquín empezó a tener como una enfermedad. También cuentan sobre el tío Joaquín más a fondo, que decían que era una persona súper estricta, súper chapada a la antigua, no le gustaban las películas, todo debía ser así, y por eso es que no se llevaba muy bien pues con las ideologías que tenía el marido, ya que no estaba de acuerdo con lo que escribía, con lo que pensaba, cómo trataba a su hijo. En algún momento del capítulo vuelven a manifestar lo que una vez el tío le dijo a la mamá, a su hermana, de que iba a volver a su niño marica, de tratarlo como lo trataba, pues como vuelvo a repetir, eran pensamientos diferentes, diferentes épocas, a uno lo habían creado de una manera y a otro lo habían creado de otra manera. Más a fondo, ya explicando este capítulo bien, cuentan de más sobre el tío Joaquín. El tío Joaquín tenía una enfermedad, como yo lo había repetido, donde pues se le olvidaban las cosas. También dicen que el tío Joaquín se pudo dar cuenta de alguna otra manera con quienes estaban, pues se daba cuenta de que a algunos arzobispos les daba risa, otros sufrían con él. Al final de este capítulo, pues gracias a esto, el arzobispo se dio cuenta pues que él lo habían traicionado al momento de su renuncia y quienes estuvieron siempre ahí. Mi nombre es Dona Fernanda Espina y voy a hablar sobre el capítulo 22 del libro Lo olvido que seremos. Este se enfoca en aspectos familiares de la vida de Héctor Abad y los éxitos de su padre a nivel profesional, social y político. También cuenta que logró fundar y dirigir la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Posterior a esto relata experiencias y aventuras que él tenía cada diciembre en Cartagena junto a sus tíos, pues eran ellos quienes lo recibían. Y a pesar de que la pasaba muy bien allá, rechazaba ciertas actitudes de sus familiares. En este punto donde todo parecía estar bien, en medio del aburrimiento, él y su hermana deciden aventurarse en el muelle, quedando expuestos al peligro, pues su hermana se cae al mar. Y a pesar de que Faciolince había tenido clases rigurosas de natación, quedó en shock y no logró ayudarla. Desde este punto la vida de él quedó marcada por sentimientos de inseguridad y desconfianza propia, pese a que su hermana no se ahogó porque un niño logró salvarla, y después de esto llegaron más familiares a la escena para evitar una tragedia. Yo soy Oxana Gaitán y vengo a hablar sobre el capítulo 22. En el capítulo 22 se relata un acontecimiento que marca a Héctor Abad, pues estaban jugando con su hermana en el muelle, saltando del muelle a la lancha y de la lancha al muelle. En una de esas la lancha se fue corriendo cada vez más hasta que la hermana cayó al agua. Héctor quedó en shock y no pudo hacer nada hasta que un niño llegó a rescatarlo. A Héctor Abad le quedó un cargo de conciencia que se verá reflejado en capítulos más adelante. Gracias. Mi nombre es Valery Martínez Díaz y soy del curso 9A y les voy a exponer el capítulo 23 del libro El olvido que seremos. En este capítulo el autor, que es Héctor Abad Faciolince, él nos cuenta una anécdota que tuvo cuando estuvo por primera vez en la morgue y cuando conoció un cadáver. Esto fue cuando desde hace rato, él se podría decir que desde pequeño él siempre anhelaba conocer ese lugar y pues lo que había dentro, ¿no? Que son cadáveres. Entonces nos decía que recientemente el papá pues le había dicho que él ya estaba listo para conocer un lugar de esos, y fue cuando el autor reaccionó de una manera impactante y le dio mucha alegría porque, como digo, él siempre anheló eso, se podría decir. Entonces cuando ya estuvo allá en la morgue y conoció eso, la primera vez pues él nos decía y nos redactaba que obviamente no es tan gratificante porque tú entras y sientes el olor de los muertos, sientes todo, entonces eso es feo, ¿sí? Entonces prácticamente el capítulo trata de accidentes y de cadáveres. Ya en el capítulo nos cuenta más accidentes y más anécdotas que le quedaron de esos accidentes al autor.
Bueno, mi nombre es Ana Lucía Fuentes, esta es mi versión del libro y mi capítulo es el 24. En este capítulo se trata de que Héctor Abad Gómez, o sea el padre, y Héctor Abad Faciolince, junto con Sol, van a la Feria Popular del Libro. Allí, pues Héctor padre le dice a sus hijos que escojan el libro que quieran para que lo lean y lo disfruten en la casa. Héctor se obsesionó con un libro de deportes y Sol compró el libro de El ruiseñor y la rosa y otros cuentos. Aunque el padre de Héctor le dijo que no comprara ese libro de deportes, él insistió y se lo compró. Al llegar a casa, el padre le está leyendo el cuento El ruiseñor y la rosa a Sol. Estaba muy emocionante, pero Héctor, hijo, al abrir su libro de deportes quedó totalmente decepcionado, no era lo que esperaba del libro, no entendía los deportes, así que decidió ir donde su padre y escuchar junto con Sol la historia del libro. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Peluche del curso 9A y a mí me tocó exponer el capítulo 25 del olvido que seremos. Este capítulo pues habla mayormente sobre la vida sexual en la adolescencia del autor y qué pensaba su padre al respecto. Bueno, primero lo que cuenta fue que un día el padre lo descubrió haciendo pues sus cosas íntimas y días después le contó como una historia de él cuando estaba en sus últimos años de medicina, que su primo lo llamó preocupado porque su hijo hacía esas cosas íntimas muy seguido y que pues podía ser un vicio. Entonces el padre quiso ir a ayudar y le dijo al muchacho que no había ningún problema, que era súper normal y que lo hiciera a escondidas de su padre para que no estuviera tan preocupado. El autor dice que nunca negó el pensamiento ni de él ni de sus hermanas, porque con tal de que ellos estuvieran felices y cómodos de lo que hacían, para él estaba pues muy bien, y que por más errores que él cometiera, él siempre lo iba a apoyar en cualquier momento. En otra ocasión, él cuenta de que cuando él era adolescente en su colegio con sus compañeros hacían juegos indebidos y que el autor sintió angustia por ser homosexual y le decidió contarle con mucho miedo y angustia a su padre, con vergüenza, y el padre reaccionó muy tranquilamente con una sonrisa y le dijo que todavía no estaba totalmente listo para definirlo porque le faltaban muchas cosas que conocer sobre el mundo. Y ya. Mi nombre es Sara Pedraza y el capítulo 26 del olvido que seremos trata sobre que, bueno, después de que Héctor padre había regresado de Asia, no iba a volver más por la razón de que había tenido ciertos episodios de depresión y de suicidio, entonces no volvió a alejarse más de su familia. También pues ya no tenía miedo más, la universidad comunista ya no lo perseguía, entonces tenía un trabajo estable y no estaba en peligro. Pero también sucedió algo económico en la familia de Héctor Faciolince, Héctor hijo, que fue que la mamá empezó a ganar un poco más que el papá y pues empezaron a dar ciertos lujos, que regalos o cosas así, y que todos los fines de semana iban a una finca de un tío que era de la mamá, que le había regalado una finca. Y pues estaban felices porque por ese momento nadie de la familia se había muerto. Entonces, eso se trata del capítulo 26. Mi nombre es María Paula Balbuena y voy a hablar sobre el capítulo número 27 del libro Plan Lector. En este se menciona principalmente a la hermana del autor, quien era Marta. Se habla de que ella era una persona muy inteligente desde muy pequeña y que tenía habilidades y talentos respecto a la música. Cuentan como uno de los instrumentos que mejor tocaba era el violín y cómo lo dejó ya que no tenía tanto gusto respecto a esto. Luego lo suplantó por música rock, junto a tocar la guitarra entre otras cosas. También hace una pequeña mención al futuro de sus otras hermanas mayores, de cómo se casaron y con quién, etc. También cuentan de cuando su padre, Héctor Abad Gómez,
les menciona y les da la noticia de la enfermedad que tiene su hermana, la cual es una especie de cáncer de piel, y que esta se la llevarán a Estados Unidos para un mejor tratamiento. Hola, mi nombre es Dana Alguín y el capítulo que me tocó exponer es el 28. Bueno, aquí el autor narra acerca de la enfermedad que vivió su hermana Marta, que fue cáncer, y muestra cómo sus papás tuvieron que lidiar con su enfermedad y al final cómo su hermana no merecía morir de la manera en la que lo hizo. También habla de los primeros experimentos que se realizaron con ella. Fueron las primeras pastillas contra el cáncer o las quimioterapias. En realidad a ella le hicieron muy duro y pues habla de cómo su familia pasó por este momento experimentando los difíciles cambios en los que el autor explicaba cómo su hermana se iba quedando sin vida a raíz de esta enfermedad. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Cuellar Telles y yo les hablaré este día acerca del capítulo 29 del olvido que seremos. El capítulo comienza diciendo pues que la causa de la muerte de Marta es el cáncer de piel. Todos sus familiares sabían el destino de ella, que pues tristemente sería la muerte, pero cada día le decían a ella que siguiera fuerte, que ella se iba a recuperar, pero ellos sabían que esto no era tan probable. Toda su familia tuvo que ver día tras día cómo ella se ponía peor hasta llegar a su muerte. También tuvieron que ver cómo ella, pues la enfermedad iba avanzando cada vez más a otras partes de su cuerpo. También ellos tuvieron que unirse cada vez más como una familia y afrontar esto fuerte, muy fuerte, con una actitud fuerte para pues darle apoyo a ella también. Al final, toda esta situación se tornó en un recuerdo amargo que hasta hoy en día la familia aún recuerda y que lloran su pérdida. Ella fue una mujer muy inteligente y muy habilidosa para la música y para el canto. Era una persona muy buena, pero al final tuvo un triste destino. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lina Flores y hoy voy a dar un pequeño resumen sobre el capítulo 30 de El olvido que seremos. Este capítulo trata básicamente sobre el día en el que la familia, después de la muerte de la hermana Marta, que era la hermana de Héctor Abad Faciolince, falleciera después de un cáncer de piel. Estaba en la Eucaristía después de su funeral y ahí es donde estaban los momentos en donde el obispo empezaba a despedir a Marta con una alegría inmensa y esta supuestamente se iba con alegría al cielo. Tiempo después, en el 2006, después de la muerte y de recordarla con dolor, la mamá sigue diciendo que sigue contando la edad de Marta. A mí me tocó el capítulo 31 de El olvido que seremos. Este habla del momento en el que hacen el funeral del papá y que el cardenal Trujillo prohibió que le hicieran una misa, ya que según el cardenal, el papá de Héctor se había declarado abiertamente ateo, lo cual era incorrecto, ya que el papá se consideraba cristiano de religión, marxista de economía y liberal en política. Hola, yo soy Laura Penagos y voy a explicar el capítulo 32 del libro. En este capítulo se nos muestra la primera lucha que tuvo Héctor padre después de la muerte de Marta, hermana del autor. Entonces, esta se basa en una pelea que fue con la asociación de profesores. Esta, entre comillas, pelea, o mejor dicho, este problema fue después del incendio de la universidad, que tuvieron que despedir a muchos profesores que trabajaban en esta misma y luego tuvieron que volverlos a integrar, pero de una manera un poco más selectiva. Pero luego excedieron el cupo y entraron muchos profesores muy inexpertos que empezaron a considerar
que el padre de Héctor más otro superior eran conservadores y tenían una idea bastante equivocada desde su punto de vista. Buenas tardes, mi nombre es Karen Camilo Trujillo Camacho de grado noveno A. El capítulo que me correspondió es el 33. En este capítulo el autor cuenta de cómo atropelló a una mujer a la edad de 18 años. Creyéndola esta muerta, su padre lo ayudó para que no fuera a la cárcel llevándolo a un manicomio. Este perdió la cabeza. Desesperado llama a su casa suplicando que lo sacaran de ese lugar, prometiéndole a su padre que no volvería a suceder. Cumpliendo esta promesa 1 año y medio después. Bueno, pues mi nombre es Ana Sofía Cadena, soy del curso noveno y me tocó el capítulo 34. En este capítulo trata de cuando el padre y el hijo viajaron a México, donde nombraron al padre consejero cultural de la Embajada de México. Y pues fue cuando el hijo cumplió 19 años y pues por primera vez viajaba en un vuelo internacional pues a México. Y pues por primera vez también tenía su pasaporte. Bueno, al llegar allá estaban viviendo en diferentes residencias donde ellos no sabían cocinar, pues a poco sabían cocinar un huevo. Y pues también les prestaron un escarabajo donde pues se movilizaban y pues sí, donde aprendió a moverse Héctor Abad. Y él llevaba a su papá a la embajada pues para que trabajara y pues allá era donde existía el mayor tráfico. Y pues este libro lo estoy leyendo en mi celular, pues lo estaba leyendo en mi celular. Soy Andrés Gil Galvis y tengo un libro virtual. Les voy a hablar de lo que pienso del capítulo 36. En este capítulo se muestra cómo el padre de Héctor Abad, cómo lo crió y todos sus pensamientos que tenía, cómo pensaba, su ideología y su forma de ver el mundo, además de cómo influenció a Héctor hijo. Gracias. Yo soy Viviana Natalia Calvo Rojas y en el capítulo 38 Héctor hijo cuenta que su padre recitaba algunas coplas de memoria de don Jorge Manrique cuando realizaban sus largas caminatas por el campo. También nos cuenta que él nunca aceptó la muerte de su hermana y que nunca podrá aceptar la muerte de su padre con tranquilidad. Al igual nos cuenta que su padre meditaba desde hace tiempo sobre su propia muerte e incluso uno de los pocos cuentos que él escribió en su vida está dedicado a ella, donde él se representa por una figura vieja vestida de negro. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Pirazán Fajardo del curso noveno A y voy a presentar el capítulo 39 del libro El olvido que seremos. Consiste básicamente en los últimos momentos de vida de Héctor Abad padre, ya que cuenta primero que Héctor hijo y una de sus hermanas estaban en la finca que tenían ellos y acababan de partir de nuevo para la ciudad, ya que les acababan de entregar la piscina que habían mandado hacer, entonces estaban de vuelta. Además de esto cuenta como los últimos trámites del papá para su campaña política, ya que era candidato a la alcaldía de Medellín, entonces sus últimas reuniones y todo eso. También las entrevistas que le hacían más que todo en la radio, en donde le preguntaban sobre qué opina de la política y en donde muchas veces le preguntaron y le advirtieron sobre su muerte, sobre su misma muerte, ya que le venían diciendo desde hace ya tiempo que tuviera cuidado, que probablemente estaba en riesgo, que lo estaban amenazando, ya que ya tenían una lista de amenazados en donde él aparecía. También cuenta como el último momento de encuentro entre Héctor padre y Héctor hijo, que es cuando él va saliendo de la oficina que tenían ahí en el centro de Medellín y Héctor hijo está llegando con su mamá y dice que lo último que le dijo Héctor padre, que estaba acompañado por una señora que nunca más volvieron a ver, le dijo, debido a que Héctor hijo no tenía trabajo en ese momento,
Le dijo: tranquilo, mi amor, que verás que algún día serán ellos los que te llamen a ti. Eso fue lo último que le dijo, y después se fue caminando hacia el sindicato, ya que quería preguntar sobre la muerte de otro que simpatizaba con él, que habían asesinado esa mañana ahí mismo. Entonces iba a preguntar por él, y eso se lo había recomendado la señora con la que él iba, de la que nunca más supieron, porque ella le dijo a él que fuera al sindicato, pero después desapareció y nunca supieron qué pasó con ella. Y ya dice que después caminaron y faltaban 10 minutos antes de que lo asesinaran, cuando fue la última vez que habló Héctor padre con Héctor hijo. Bueno, buenas tardes, yo soy Simón Raqueo Morales y me correspondió el capítulo número 41 del libro El olvido que seremos. Entonces este capítulo habla sobre el dolor que sentiría el padre al momento de la muerte de la madre, de los hijos y los parientes cercanos. Lo que rescataría el hijo, Héctor Abad hijo, sería rescatar el olvido de su muerte, es decir, que no lo olvidaría tan fácil. Y ya, ese es el resumen corto del capítulo número 42. Y ya, gracias. Mi nombre es Melissa Alfonso. El libro El olvido que seremos de Héctor Abad Gómez es un libro maravilloso que creo que todos deberíamos leer al menos una vez en nuestra vida, mostrándonos una familia nada del estereotipo de esa época de Colombia, siendo un padre demasiado amoroso y apasionado por su carrera en medicina, queriendo ayudar a las personas en temas de salud y prevención de enfermedades, y una madre más independiente trabajando en su propia oficina. El libro también nos lleva a una dura realidad de Colombia entre los 80 y los 90, siendo un periodo demasiado violento. También nos muestra las tristezas y alegrías del autor, sobre todo en su infancia, y el amor profundo que le tenía a su padre. Sigo diciéndolo, es un libro demasiado maravilloso que realmente deja que el lector se sumerja en las emociones y se pierda en la historia.